No mucho después de regresar de un viaje al extranjero de una semana, me sorprendió una llamada inesperada de mi suegra, Jessica, con evidente emoción. Me informó que había descubierto 32,000 pesos. Me quedé desconcertada por esta revelación. Como trabajadora independiente, guardo algunos ahorros de emergencia, pero normalmente no tengo acceso a una suma tan grande de dinero. Además, mi tarjeta bancaria estaba a salvo en mi posesión y nadie más debería haber podido retirar una cantidad tan significativa sin mi conocimiento. Jessica explicó que había tomado el dinero de un cajón en nuestro aparador, creyendo que estábamos en buena situación financiera. Aunque aprecié sus intenciones, me dejó perpleja su suposición de que yo le había autorizado a tomarlo. Esto me hizo cuestionar el origen de los 32,000 pesos. El misterio persistió hasta un mes después, cuando Kevin, presumiblemente su esposo, regresó a casa. A pesar de esta resolución inesperada, el ambiente seguía cargado de tensión. Durante ese mes, Jessica me había llamado más de 136 veces, lo cual decidí ignorar. Cuando finalmente decidí contestar, ella lanzó una acusación confusa. Era evidente que estaba molesta, pero no podía discernir el motivo. Sus constantes llamadas comenzaron a irritarme, y cuando la confronté, me echó la culpa a mí por razones que no entendía. Esta confusión solo complicó nuestras interacciones, ya que luchaba por navegar entre los malentendidos que rodeaban el inesperado descubrimiento del dinero. A medida que la situación se desarrollaba, podía escuchar la voz de Jessica al teléfono, pero ella se dirigía a Lisa, una diseñadora de joyas freelance de 33 años. Lisa compartió sus aspiraciones y obstáculos personales conmigo, revelando su fuerte deseo de tener hijos, a pesar de que su exigente carrera a menudo se interponía en su camino. El esposo de Lisa, Kevin, también de 33 años, había tenido inicialmente un trabajo regular, pero desde entonces había pasado a gestionar su creciente carrera. Cuando se casaron, Lisa apenas comenzaba y ganaba un ingreso modesto, así que dependían en gran medida del sueldo estable de Kevin. Sin embargo, cuando Lisa cumplió 30 años, su negocio se había estabilizado y crecido, lo que requería ayuda adicional para manejar su agenda cada vez más ocupada. Reconociendo el potencial en su asociación, Kevin decidió dejar su trabajo estable y convertirse en socio comercial de Lisa. Con su apoyo, su negocio prosperó, logrando contratos con marcas internacionales reconocidas. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, encontraron desafíos, particularmente de parte de la madre de Kevin, Jessica, viviendo sola en la casa familiar. Jessica tenía una visión distorsionada de su estilo de vida, creyendo que vivían en lujo, asistiendo a fiestas extravagantes y cenando regularmente con ejecutivos corporativos. Si bien estas actividades eran de hecho parte de las responsabilidades de Lisa como diseñadora de joyas, Jessica las percibía como pasatiempos extravagantes. Sus malentendidos también se extendieron a las expectativas financieras. Frecuentemente pedía dinero para organizar sus reuniones sociales, asumiendo que su estilo de vida aparentemente lujoso significaba que podían apoyarla fácilmente en sus deseos. Esta continua concepción errónea creó tensión mientras Lisa y Kevin navegaban por sus exigentes vidas profesionales mientras trataban de manejar las expectativas de Jessica y sus persistentes solicitudes de asistencia financiera. Aunque podía apoyar financieramente a Jessica, el estilo de vida que ella imaginaba para nosotros no era tan glamuroso como parecía. Los eventos a los que asistíamos eran costosos y representaban compromisos empresariales esenciales que no podíamos darnos el lujo de omitir. Vivir en lujo era parte de nuestra imagen profesional, lo que requería que nos vistieran elegantemente y cenáramos en restaurantes de alta categoría. A pesar de esto, Jessica a menudo expresaba su envidia por nuestro estilo de vida, generalmente con un tono sarcástico, mientras que yo constantemente rechazaba sus solicitudes de dinero. Kevin, como su hijo, a veces accedía, viéndolo como una pequeña concesión para mantener la paz y evitar interrumpir nuestro trabajo. Sin embargo, esto solo parecía alentar las demandas de Jessica, aumentando nuestra frustración. Recientemente, durante una visita, Jessica insistió en que Kevin le comprara un vestido nuevo para un próximo evento social, aunque sugerimos un traje de 3 piezas más económico. Ella se mostró firme en adquirir un vestido lujoso que coincidiera con la grandeza percibida de la ocasión. En su opinión, la vestimenta adecuada era esencial, e incluso exigió un bolso a juego, esperando que nosotros cubriéramos ese gasto también. Para manejar mejor estas demandas financieras continuas, Kevin decidió abrir una tarjeta de crédito a nombre de Jessica, indicándole que la usara para sus gastos. Al principio, gastó en exceso, lo que llevó a Kevin a intervenir. Luego le pidió que lo consultara antes de hacer cualquier compra significativa, con el objetivo de equilibrar su autonomía con la necesidad de controlar su gasto y mantener nuestra estabilidad financiera.
A pesar de tener acceso a una tarjeta de crédito, los hábitos de gasto de Jessica no cambiaron significativamente. Incluso compró un anillo caro sin informarnos, lo que llevó a un aumento rápido de los costos que se convirtió en una carga financiera. Kevin, que se encargaba de las cuentas, pronto se dio cuenta de que la situación era insostenible. Frustrado por su falta de consideración por las implicaciones financieras, decidió imponer un límite de gasto en su tarjeta. Cuando Jessica descubrió que ya no podía cubrir su última compra debido al nuevo límite, entró furiosa en nuestra casa, cuestionando la equidad de la restricción. Argumentó que su deseo de lujo y diversión no era diferente de nuestra necesidad profesional de vestirnos bien para eventos glamorosos. Intentamos explicar que nuestras apariencias estaban ligadas a nuestro éxito empresarial. En los lanzamientos de productos y eventos, los lujosos entornos eran fundamentales para nuestro trabajo. Sin embargo, Jessica veía estas ocasiones como simples momentos de disfrute, sin reconocer las obligaciones profesionales que las respaldaban. Después de que implementamos el límite de gastos, sus quejas disminuyeron un poco. Aunque todavía ocasionalmente expresaba su descontento a Kevin, la vida continuó relativamente tranquila y, a medida que el año llegaba a su fin, surgió una emocionante oportunidad de negocio. Una marca extranjera se acercó a nosotros con la posibilidad de expandir nuestras operaciones internacionalmente. Esta propuesta me emocionó. Era un paso significativo para unirme a las filas de los diseñadores de primer nivel. Kevin, quien manejaba los aspectos comerciales, también lo veía como una oportunidad única y valiosa que debíamos aprovechar. A pesar de nuestro entusiasmo, tanto Kevin como yo estábamos aprensivos sobre cómo reaccionaría Jessica, dado su historial de gastos extravagantes. Cuando compartimos la noticia de nuestra posible expansión internacional, su respuesta fue como temíamos. Jessica nos acusó de planear vivir de manera extravagante en el extranjero bajo la apariencia de trabajo, expresando preocupaciones de que podríamos mudarnos de forma permanente. Intenté calmar sus ansiedades, asegurándole que teníamos la intención de regresar una vez que nuestros asuntos comerciales se estabilizaran en el extranjero, pero ella seguía ansiosa por quedarse atrás. Los debates continuos eran agotadores para ambos, Kevin y yo, dándose cuenta de que no podíamos llevarla con nosotros, pero aún queriendo ofrecerle algo de consuelo. Kevin, cansado de las constantes discusiones, propuso una solución diferente. Sugirió enviarla de vacaciones por una semana. Jessica aceptó este compromiso, medio complacida y medio escéptica. Kevin se comprometió a cubrir sus gastos de vuelo y hotel, con la esperanza de que le trajera algo de paz. Desafortunadamente, la tranquilidad duró poco. Unos días después, mientras Kevin estaba ocupado con los arreglos para nuestra aventura en el extranjero, Jessica apareció en nuestra casa con otra solicitud. Quería dinero adicional para ir de compras durante su viaje. Cuando le pregunté sobre la tarjeta de crédito que Kevin le había dado, confesó que él la había recuperado, preocupado de que pudiera malgastarla debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Le expliqué que no podía autorizar ninguna ayuda financiera sin el consentimiento de Kevin, y la conversación terminó con Jessica saliendo furiosa. Al amanecer del año nuevo, Jessica emprendió su viaje de 10 días. A su regreso, me llamó, llena de emoción por su viaje, pero pronto admitió que había gastado de más en souvenirs. Cada vez más exasperada, la confronté sobre el dinero que ella decía que había reservado para ella, una suma de la que no tenía recuerdo de haber asignado. La conversación rápidamente se intensificó. Sabía que tenía ahorros destinados a emergencias comerciales, pero no había manera de que Jessica hubiera podido retirar dinero sin mi conocimiento. Luego soltó una bomba. Afirmó haber encontrado 332,000 pesos en un cajón de nuestro aparador. Me quedé atónita. Tener tal suma de dinero en efectivo en casa era impensable para nosotros. Le dije con firmeza a Jessica que si había tomado dinero de nuestra casa sin permiso, eso era robo, independientemente de nuestros lazos familiares. Enfaticé la seriedad de la situación, especialmente si Kevin había destinado ese dinero para un acuerdo comercial crucial. Durante su viaje, no hubo interrupciones en nuestras transacciones comerciales, lo que hacía que la afirmación de Jessica fuera aún más sospechosa. Con un tono casual, admitió haber utilizado el dinero, como si informarme de esto fuera suficiente para resolver el problema. Le señalé que tomar dinero sin permiso no solo era poco ético, era ilegal. Cuando expresé mis preocupaciones sobre su sentido de derecho, ella defendió que, dado que vivíamos de manera tan extravagante, no veía inconveniente en compartir un poco de ese estilo de vida, sugiriendo que era como hacer un favor a un padre. Esta justificación solo profundizó mis preocupaciones sobre su comprensión de los límites y la responsabilidad. Encontré la lógica de Jessica completamente inapropiada. Había tomado dinero sin permiso y parecía no inmutarse ante la seriedad de sus acciones. Me aseguró con confianza que podría discutir el asunto con Kevin a su regreso, segura de que él, como su hijo,
entendería su perspectiva. Incluso hizo un comentario despreocupado de que 32,000 pesos no era una cantidad significativa para él. Aunque acepté pasarle su mensaje, me sentía cada vez más inquieta por toda la situación y estaba asombrada por su evidente falta de autoconciencia. Al final de la llamada, me agradeció de manera casual y me pidió que le mandara saludos a Kevin. Aún perpleja sobre la presencia de 32,000 pesos en efectivo en casa, confronté a Kevin sobre ello cuando regresó esa noche. Él explicó que había retirado el dinero de su cuenta bancaria 12 días antes para un pago urgente que requería efectivo. Me sorprendió que hubiera decidido mantener tal suma en un cajón, dada los obvios riesgos de seguridad involucrados. Kevin lucía preocupado cuando preguntó si sabía algo sobre el dinero. Más temprano ese día, Jessica había llamado, agradeciéndonos con alegría por los 32,000 pesos y mencionando cuánto disfrutaba gastarlos. Estaba desconcertada por su afirmación hasta que quedó claro que el dinero realmente pertenecía a Kevin. Sin embargo, aún estábamos a oscuras sobre el propósito previsto de tal cantidad sustancial. Puse en duda a Kevin sobre por qué había dejado una suma tan grande de efectivo en casa, especialmente porque normalmente realizábamos transacciones a través de transferencias bancarias. Él reveló que, después de limitar la tarjeta de crédito de Jessica, ella había tomado prestado dinero de manera encubierta de varias fuentes, incluidas tarjetas de financiamiento al consumo y tarjetas de crédito abiertas sin su conocimiento. Descubrir esto añadió otra capa de complejidad a nuestras ya tensas relaciones con ella. En respuesta, Kevin tomó una medida decisiva al recolectar todas las tarjetas de crédito de Jessica y preparar efectivo para abordar sus crecientes deudas. A pesar de darle el dinero, era muy consciente del riesgo de que ella pudiera gastarlo de manera imprudente. Si bien este enfoque aclaró algunos aspectos de la situación, las razones detrás de las acciones de Jessica seguían siendo desconcertantes. Yo prefería manejar el reembolso de sus deudas directamente a través de transferencias bancarias, creyendo que sería más sencillo y rastreable. Sin embargo, Kevin optó por mantener menos registros en nuestras cuentas, queriendo preservar la confianza con nuestros socios comerciales y mantener nuestra contabilidad simple. Así que eligió retirar efectivo y manejar los pagos personalmente. Apoyar el viaje de Jessica al extranjero era, esencialmente, un gesto de despedida, reconociendo que una vez que nos mudáramos al extranjero, no estaríamos tan disponibles para ella como antes. Con el tiempo, Jessica comenzó a llamarme incesantemente, llegando a hacer hasta 136 llamadas en un día. Kevin me había aconsejado no involucrarme en sus intentos constantes de contacto, pero su persistencia era preocupante. Un día, su voz, tímidamente desesperada, rompió la barrera cuando se disculpó por la avalancha de llamadas durante nuestros agitados preparativos de mudanza. Reveló que estaba enfrentando demandas de pago diarias y que Kevin no estaba respondiendo. Desesperada, se dirigió a mí como su último recurso para pedir ayuda. Me sorprendió que Kevin hubiera tomado una medida tan drástica contra su madre, especialmente si en verdad había apartado dinero para saldar sus deudas. Si lo hubiera usado como era su intención, quizás Jessica no habría estado abrumada por las gestiones de cobro de las empresas de financiamiento y los prestamistas. En cambio, estaba siendo bombardeada con cartas y llamadas de cobro, aparentemente impotente para resolver sus problemas financieros. Esta situación pintaba un cuadro angustiante, resaltando las complejidades y tensiones dentro de nuestras dinámicas familiares y la gestión financiera. La situación entera parecía sacada de una serie dramática, y cuando Jessica llamó suplicando ayuda, afirmando que era el deber de un hijo ayudar a su madre, no pude evitar sentir el peso de su angustia. Mencioné sus súplicas a Kevin cuando llegó a casa, pero su respuesta fue inesperadamente dura. Él la desestimó fríamente, señalando que Jessica había malgastado sus oportunidades. Siguiendo su ejemplo, y a pesar de mi deseo de ayudar, decidí bloquear el número de Jessica. Ella era la madre de Kevin, y si él elegía distanciarse, había poco que pudiera hacer. A medida que se acercaba el día de nuestra mudanza al extranjero, me encontraba rodeada de cajas en nuestro hogar desordenado, abrumada por una profunda sensación de impotencia respecto a la situación de Jessica. La situación había escalado mucho más allá de lo que había imaginado. Jessica tuvo que vender su casa para saldar sus deudas, una medida drástica que subrayaba la gravedad de sus problemas financieros. Además de los 32,000 pesos que Kevin había destinado para ayudarla, surgió que había ocultado aún más deudas. El total era tan sustancial que, incluso después de vender su propiedad, no pudo saldar por completo sus obligaciones. La revelación de que nuestra casa tuvo que ser vendida fue un recordatorio duro y doloroso de la profundidad de los problemas de Jessica, dejando un saldo total inimaginable aún pendiente. Esta solución drástica destacó las duras realidades de la mala gestión financiera y sus devastadoras consecuencias en la vida personal y familiar. Kevin, aunque triste,
reconoció que había poco que pudiéramos hacer ante la pérdida de su hogar de la infancia. El peso emocional de perder un lugar lleno de recuerdos debido a las acciones de su madre sin duda trajo consigo una profunda sensación de pérdida. Ahora, Jessica vivía en un apartamento modesto, luchando por manejar sus deudas restantes con un trabajo a tiempo parcial. A su edad, encontrar empleo era un desafío, y aunque sentía un leve atisbo de simpatía por ella, la realidad era que su mala gestión financiera había llevado a esta situación. Era un recordatorio contundente de que, incluso en años posteriores, asumir la responsabilidad por las propias acciones es crucial. Mientras tanto, nuestro negocio florecía en el extranjero, abriendo puertas a oportunidades que nunca había anticipado. En casa, recibimos consultas de varias marcas, y me encontré navegando ofertas de lugares inesperados, un desarrollo emocionante que amplió significativamente nuestros horizontes profesionales. El éxito era gratificante, pero venía con sus desafíos. Mi agenda estaba tan apretada que encontrar tiempo para descansar se volvió cada vez más difícil, y Kevin estaba igualmente ocupado con numerosas responsabilidades. En medio de esta nueva vida bulliciosa, la idea de formar una familia parecía más un sueño distante. Al mirar el paisaje urbano extranjero desde mi ventana, reflexioné sobre el marcado contraste entre nuestro próspero nuevo entorno y las dificultades en casa. Esta yuxtaposición subrayaba las complejidades de la vida, donde el éxito profesional a menudo coexiste con desafíos personales y decisiones familiares difíciles.